Hola, bienvenidos a mi canal. Estamos en el segundo corto y vamos a seguir hablando del tema que os comenté en el primer corto. Algunos consejos para gente que empieza a leer en inglés. En el primer corto hablamos de el principal. Por favor, elegid siempre libros que os apetezcan leer. Es muy importante. Os va a ayudar mucho. No que necesitéis leer, ojo, que queráis leer. Al principio que queráis leer. Que estéis dispuestos a poner el esfuerzo para leerlo, porque os va a costar mucho. El primer libro es durísimo. Eso tenedlo en cuenta. Bueno, pero me vais a decir, vale, he conseguido, me he arrastrado y he conseguido acabar el primer libro. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora qué. No dejéis pasar el tiempo entre libros. Seguid leyendo. Una vez que habéis cogido carrerilla, no cortéis, no os hagáis vosotros mismos un boicot, ¿de acuerdo? Seguid leyendo. Si es posible, seguid leyendo el mismo autor y la misma serie. Por lo menos 2 o 3 libros, porque os va a ayudar mucho. Ya tenéis controlado el vocabulario, ya estáis familiarizados con las expresiones, la forma de escribir y os va a resultar más fácil seguir leyendo al autor. Pero si coincide que el autor que os gusta ya no tiene más libros o no ha escrito la siguiente parte, muy común en las series, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo elegir el siguiente libro? Mi primer consejo, perdonad, es que elijáis un libro que sea del mismo género que el libro que habéis leído primero. Esto parece una tontería, pero no lo es, os va a ayudar mucho, porque un género se define por algo, es un tipo de literatura que tiene puntos en común, y entre los puntos en común que vais a encontrar va a ser referencias culturales, referencias literarias, os vais a encontrar vocabulario, muchas veces expresiones, es decir, resulta más fácil leer un libro del mismo tema que leer un libro de otro tema. Es que es así de sencillo y los temas son géneros literarios. Si al final empezáis leyendo en inglés con un libro, no sé, de novela romántica, seguid leyendo novela romántica. Así de claro, si empezáis con una novela policíaca, pues seguid leyendo novela policíaca. Ya os digo, idealmente del mismo autor y la misma serie. ¿Qué no puede ser? Pues al menos del mismo género. Y el siguiente consejo, si podéis y es posible, elegid a un autor que sea del mismo país que el autor del libro original. Y esto os puede parecer un poco anecdótico, pero no lo es, porque el inglés es muy popular, el inglés está muy extendido, es la lengua internacional, es cierto, pero no es lo mismo el inglés de Canadá que el inglés estadounidense, que el británico, que el australiano, que el de cualquier otro de los países cuya lengua oficial es el inglés. Hay diferencias y algunas de estas diferencias son importantes y sobre todo al principio cuando se empieza a leer en inglés se nota mucho el cambiar el país del autor. Implica unas diferencias tanto las estructurales, en cómo se expresan, en referencias y sí, en vocabulario, que vais a notar. O sea que no os dificultéis la vida, seguid leyendo un poco dentro de la misma temática, del mismo contexto, porque os va a ayudar. Ya llegará un punto en que dar el salto nos va a suponer tanto esfuerzo. Siempre lo más importante es que os interese. Mira, yo os diría más, si un libro os interesa y es de otro tema y es de un autor de un país diferente, es igual, intentad el segundo, porque estaréis más dispuestos a hacer el esfuerzo. Recordad que los primeros libros cuestan, así que no os desaniméis, buscar temáticas similares si no puede ser el mismo autor y si puede ser el mismo autor. Recordad la cita de uno de mis autores favoritos, John Ringo, del que os hablaré, no os preocupéis, que le dedicaremos y hablaremos prácticamente todas sus obras, porque me gusta muchísimo. Bueno, pues en una de sus obras pone en boca de la protagonista, que tiene 13 años, una pregunta. Alguien le pregunta a la protagonista, oye, ¿qué idiomas hablas? Y ella, muy seria, responde con una frase que, vamos, a mí no se me va a olvidar en la vida. Ella contesta diciendo, hablo americano, hablo australiano y estoy aprendiendo británico. Bueno, no lo olvidéis nunca, el inglés es diferente por país, por tanto intentad manteneros dentro de un país, por lo menos para los primeros libros, ¿de acuerdo? Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle al like y si os parece bien suscribiros al canal, que a mí me anima muchísimo cuando veo un nuevo suscriptor.
en estos humildes comienzos que estoy haciendo. Bueno, os dejo sin otra más. Nos veremos en otra ocasión. Hasta luego.